Hola, bienvenidos a los Diálogos IT. Nos encontramos con Fernando Feliu, Executive Managing Director de Virtual Cable, con el que vamos a hablar de la visión y la propuesta de la compañía en torno al sector industrial. Fernando, gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Me gustaría un poco ver tu opinión sobre cómo pues la transformación digital también del sector industrial está permitiendo que este segmento avance en términos de eficiencia, de sostenibilidad, de automatización. Cuéntame si el sector industrial está más o menos digitalizado, por decirlo así, que otros verticales del tejido empresarial español, y cuál es también la comparación con respecto a otros sectores industriales de los países de nuestro entorno. Bueno, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer. Cuando se habla del sector industrial, se habla de un sector demasiado amplio. Hay mucha pyme industrial y hay grandes corporaciones multinacionales industriales que están en España, o que son sede central en España, o que son una sede colateral de alguna empresa extranjera. Con lo cual, creo que hay muchísimo por hacer. Eso sí, se están poniendo las pilas, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que están viendo que se incrementa la productividad, se accede a un talento que antes no se podía acceder, que el dato y la investigación es muy importante en sus procesos y que por lo tanto toda esa información tiene que ser securizada y accedida de una forma diferente dependiendo de ciertos privilegios, que hay mucha gente que ya trabaja en remoto, que no solamente trabaja en la era industrial de los siglos XIX, y todo esto va cambiando poco a poco las mentalidades. También las ayudas por parte de la administración pública, Next Generation, Kit Digital en algunos casos, están ayudando a este tipo de empresas a replantearse realmente lo que es la digitalización, y sobre todo la digitalización, que parece mentira, del puesto de trabajo, que es donde nosotros trabajamos. Muy bien. Si esto lo comparas con otros sectores, amplío tu pregunta, por supuesto. Si lo comparas con otros sectores, ha habido sectores que han avanzado mucho más con anterioridad. Ha habido sectores como, por ejemplo, la banca o seguros, la parte de sanidad ha dado grandes avances en los últimos tiempos, las administraciones públicas, que se han replanteado ya esta incógnita. Y en cuanto a otros países, bueno, España tiene mucha pyme, cosa que no se da en otros países. Y depende de los países. No es lo mismo la producción en algunas áreas de Asia que en otras áreas de Asia, o en Estados Unidos, o en ciertas áreas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cada uno va a su ritmo. Lo que es bueno, creo que para todos, es que la industria española está tomándose en serio la digitalización, el control de los accesos a la información, el tener una información clara y accesible a todo el ecosistema de trabajadores de las diferentes áreas con ciertos permisos y, por supuesto, con seguridad. Oye, ¿por qué es tan importante el sector industrial para Virtual Cable? ¿Cómo resumirías vuestra propuesta de manera muy concisa para este vertical? Bueno, tú sabes que una de las cosas que siempre hemos hecho, y esto siempre lo digo, que es escuchar. Nosotros hemos escuchado a nuestros partners, hemos escuchado a los clientes finales y hemos visto sus necesidades. Y sus necesidades al final eran bastante claras e implantables. Por un lado, la necesidad de la continuidad de negocio. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? 24/7. Pero no solamente 24/7, 24/7 de proximidad, en castellano, sin tener que ir llamando y abriendo un ticket de un sitio a otro, de no sé qué, no sé cuánto. Disponibilidad absoluta. Llaman, se les atiende, si se puede hacer una videoconferencia en el momento, se hace una videoconferencia en el momento. Esa cercanía y esa confianza les da seguridad para esa transformación que tienen que realizar. Por otro lado, también en la Premium, además del 24/7, con el acuerdo con Flexible, todo el tema de monitorización y gestión de los puestos de trabajo. De una forma centralizada, que también es importante, porque las plantas suelen estar distribuidas y los centros de investigación suelen estar distribuidos, las oficinas están distribuidas. Con lo cual, hacerlo todo desde un solo centro de gestión es importante. Y luego, te diría, el gran cambio es el que hemos anunciado el día 1 de mayo, que ha sido el de las concurrentes. ¿Por qué? Porque escuchábamos cada vez más a nuestros clientes que no todo el mundo utiliza por turnos de trabajo
concurrentemente, o sea, a la vez, los dispositivos, y entonces pasar de un sistema nominal, que es los empleados, a un sistema de concurrencia, pudiéndose hacer de las dos formas, o nominales o concurrentes, que yo creo que no hay nadie que lo haga así. Precisamente te iba a preguntar, bueno, ¿en qué os distinguís de otros proveedores del mercado, de vuestra competencia en este sector industrial? ¿Cuáles son vuestros principales valores que destacáis cuando os dirigís a este tipo de clientes particulares? Yo creo que vamos a empezar por la seguridad, si te parece, ¿vale? Somos la única solución que está homologada por la ENS. La única solución de virtualización homologada en España por el ENS, con el título de ENS, somos nosotros. Esto ya dice mucho en cuanto a la seguridad. Como hemos hablado también del tema de 24/7, la accesibilidad, el tener una base instalada, no solamente en industria, sino en otras áreas donde piden unos requisitos importantes y normativas importantes, también lo tenemos. Y que tenemos muchísimos ejemplos de grandes volúmenes de uso y complejos como puedan ser los universitarios. Sabes que más del 52% de las universidades españolas utilizan nuestra solución, por ejemplo. Pero no solamente aquí, sino también la experiencia que adquirimos de cómo se hacen las cosas en otros países. Al final, estar en 102 países te da mucha visión, mucha visión de lo que está sucediendo por el mundo. Compliance. El poder tener alta disponibilidad, el poder ser flexible en cuanto a las infraestructuras y cuáles son los planes de negocio en infraestructuras, cloud, nubes privadas, nubes públicas, lo que ellos quieran. El poder adaptarnos, al final es adaptarse a los requerimientos que cada uno tiene y las inversiones que ya han hecho, optimizarlas. Y en el caso de España, ser una compañía de origen español, además, que en España además tienes otra ventaja. Y sólida, que no está con... Y que lo tenemos en varios idiomas. ¿Por qué? Porque también está en catalán, o está en euskera, por ejemplo, pero lo tienes en portugués, en árabe, en chino, en alemán, en francés, en inglés, por supuesto, en castellano. ¿Y esto qué te da? Pues la búsqueda del talento en todos los países de forma centralizada. Volvemos otra vez a lo mismo, cada vez más. Y date cuenta que toda la información está encriptada. Hemos metido políticas de seguridad, que las comentamos en la 4.0, multifactor, el tema de Zero Trust, el tema de tener doble caché, por ejemplo, que yo creo que somos los únicos que utilizamos una doble caché para que el tiempo que percibe el usuario a la hora de abrir una sesión sea cero. No es tengo una carga inicial y a ver si la lleno, a ver qué va a pasar. No, es que hay una segunda capa por debajo que no utiliza recursos y que puede optimizarlo. Los desbordamientos, la generación de perfiles para poder utilizar GPUs virtualizados, por ejemplo, la generación de perfiles dependiendo de los horarios de cada uno de ellos. Eso es personalizar al final una solución para una industria o para una empresa en concreto. Y una compañía que apuesta por el canal también, que tiene su estructura two-tier y que... Todo se vende a través del canal. Hombre, hay países donde no tenemos canal y tenemos que venderlo directamente, sí, pero todo se vende en canal. Y también en España, desde el día 1 de mayo, todo se vende a través de mayoristas. Con lo cual hay un punto de encuentro para poder crear un ecosistema de trabajo con todas nuestras alianzas. Tú date cuenta que tenemos como alianzas, yo creo, las empresas más punteras en infraestructuras, en comunicaciones, en redes, en todo. Y esas alianzas las potenciamos indiscutiblemente. Y ellos también la potencian con nosotros, para el negocio común. Es un ecosistema de alianzas tecnológicas muy importante. ¿Vais a potenciar en lo que queda de año, para el año que viene? ¿Tenéis en mente áreas en las que no estéis todavía o que queréis potenciar? Sí, claro. Nosotros, ya te he dicho, estamos siempre escuchando las necesidades, no solamente de aquí, sino a nivel mundial. Sí. Entonces, hay necesidades que se plantean en algunas áreas que no están aquí todavía, pero que pueden llegar. Y nosotros las implantamos porque son requerimientos en otros sitios, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Scale Computing en la última versión, lo que pasó con VH, Huawei Cloud, Azure, Google, AWS, pues fueron requerimientos que iban haciendo nuestros clientes y que nosotros, al final, somos desarrolladores.
y además desarrolladores de los pocos que sacan versiones anuales. Y eso hace que sea muy dinámico nuestro roadmap. Siempre estemos pensando cómo mejorarlo, con quién hay que aliarse para mejorarlo, hablando con fabricantes y con soluciones en todo el mundo para ver cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento, no por nosotros, sino por nuestros clientes, que es al final a quien nos debemos. Muy bien. Para finalizar, comentabas antes la valía también o el factor diferencial que tenéis con esa experiencia en el mercado y con numerosos casos de éxito. Cuéntanos en el ámbito industrial, escenarios, casos de éxito, nombres incluso que podáis referenciar que son significativos en este ámbito. El problema de la industria muchas veces es que no te dejan hablar de casos de éxito. ¿Por qué? Por temas de seguridad, porque esa transformación conlleva cambios también internos en sus procedimientos. Pero te voy a poner algún ejemplo nacional e internacional si quieres. Airbus Defensa, donde lo que primaba era la seguridad, donde lo que primaba era el control de los datos y los accesos. Aeronáutica, ¿vale? Te doy otro ejemplo, Marina 92, que se dedica al tema de navieras, que están en Barcelona, también es cliente nuestro. Otro ejemplo podría ser Cofaco. Cofaco es alimentación, es una conservera, la mayor conservera de Portugal, de pescado. Bueno, pues Cofaco es cliente nuestro. No sé, es que hay muchas, sí, pero no se pueden decir todas de golpe, ¿no? El tema de confidencialidad cada vez más importante. El tema de intentar controlar, que nadie sepa cómo accedes a la información, es muy importante para ellos. Se me ocurren infinidad de clientes que se me vienen a la cabeza, pero lo siento mucho, pero no lo puedo decir, ¿no? En definitiva, por concluir, es un sector que parte de una posición más retrasada en cuanto a digitalización que otros verticales, como hemos hablado antes, servicios financieros, sector healthcare, etcétera, pero que bueno, sois optimistas y van en una velocidad de crucero interesante, ¿no?, para seguir. Sí, estoy viendo la imagen que tienes por detrás y siempre pienso que durante mucho tiempo las inversiones industriales han sido en los procesos, cómo optimizar los procesos y cómo automatizar esos procesos, ¿vale? Ahora han visto que no es solamente automatizar el proceso, sino también el valor que tiene la información y el valor que tiene el acceso a la información de forma segura y cómo realmente el usuario va adquiriendo más poder o empoderamiento, llámalo. ¿Por qué? Porque es gran parte del que le va a dar la productividad, la innovación, la seguridad y el desarrollo hacia el futuro. Al final, todas estas máquinas también son manejadas de alguna forma por puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo tienes que securizarlos. Imagínate en esa fábrica que de repente se volvieran locos todos los automatismos, ¿no? Sí. Todos los robots que tienen, sería de locura. Así que sí, creo que sí. Y luego también porque hay mucha información que se comparte dentro de las plantas de rendimiento. Esto también se hace de una forma centralizada. Al final es ver a través de IPs en una pantalla cómo va la productividad, cuáles son los ratios, cuáles son todo este tipo de cosas que es normal en la industria y que muchas veces nos olvidamos, que eso también hay que digitalizarlo. Muy bien. Así que sí, soy absolutamente optimista. Muy bien, Fernando. Un placer, como siempre. No, el placer ha sido mío, como siempre. Muchas gracias. Poder hablar contigo. Perfecto. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo Diálogo IT.